Llamo Mateo. Tengo 22 años, soy fotógrafo freelance y hasta hace poco vivía en Bogotá. La verdad, nunca imaginé terminar en Medellín, mucho menos en una casa ajena, con maleta al hombro y corazón inquieto. Pero a veces uno no elige el camino lo va llevando a uno, suavecito, sin avisar. Fue mi mejor amigo, Julián, quien me rescató del naufragio. Venite pa' Medellín un tiempo, en la casa hay espacio, me dijo por llamada, mientras yo me debatía entre seguir pagando un arriendo imposible o dormir en el estudio de un primo que hacía música electrónica a todo volumen. Acepté. Llegué a Envigado una tarde tibia, de esas que parecen siempre domingo. La casa de Julián está en un barrio tranquilo, con árboles frondosos que dejan caer flores sobre los carros estacionados. Fachada blanca, tejas oscuras y un jardín interior que se asoma apenas uno cruza la puerta. Desde que entré, el olor fue lo primero, una mezcla entre café recién hecho, jazmín y algo más que no pude identificar de inmediato, pero que ahora sé que era ella. Valeria. La mamá de Julián. 41, pero se movía con la serenidad de quien no le teme al tiempo. Me abrió la puerta con una sonrisa que no se esforzaba por agradar, como si supiera que ya bastaba con estar ahí. Llevaba el cabello recogido, sin maquillaje, una blusa amplia de lino y un pantalón de tela que se movía con el viento del corredor. Elegante sin esfuerzo. Me saludó con un hola, mijo, que no era el típico saludo de cortesía. Era otra cosa. Había una ternura intencional, como si me conociera de antes. La casa tenía esa calidez de los lugares donde se cocina con música de fondo. Plantas tropicales colgaban desde los estantes, y en el patio interior cantaban unos pájaros invisibles. Julián me mostró el cuarto de huéspedes, cama sencilla, repisas vacías, una ventana que daba justo al jardín. Perfecto. Pero esa noche no dormí. No era la cama, ni el clima, ni los nervios del cambio. Era Valeria. O más bien, lo que provocaba en mí verla pasar en pijama de lino, descalza, con una taza de té en la mano. Caminaba por el corredor como si no estuviera acompañada, con esa naturalidad que tienen las mujeres que no necesitan disfrazarse de nadie para ser vistas. Su aroma quedaba flotando en el aire. El mismo del jabón que usaba. Sutil. Profundo. En el desayuno, al día siguiente, se sentó frente a mí con su taza grande, negra, sin azúcar. Me preguntó por mi trabajo. Le conté que me dedicaba a la fotografía documental. Escuchó sin interrumpir, como si cada palabra fuera una película. Debe ser bonito mirar la vida con otros ojos, dijo. Yo asentí, aunque me costó tragar saliva. Tenía algo en la voz, un ritmo lento, que hacía que uno se quedara atrapado. Los días siguientes se fueron llenando de pequeñas escenas que me hacían sentir raro. Como si estuviera leyendo un libro donde no sabía si yo era personaje o lector. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, ella se acercó y me dijo, gracias por ayudar con las plantas. Se nota que tenés buena mano. Me miró directo, sin apuro. Esa frase quedó rondando en mi cabeza como una canción que uno no puede soltar. Desde entonces, todo lo que hacía parecía tener otra dimensión. Lavaba los platos y pensaba si ya notaría que usaba más agua caliente. Caminaba por el pasillo esperando oír el leve crujido de sus pasos. Me sorprendí a mí mismo reconociendo el tipo de bolero que sonaba desde su tocadiscos, o bajando el volumen del celular para escuchar mejor si ya estaba en la cocina. Había algo en esa casa que no era mío, pero que empezaba a parecerme familiar. Y ese algo tenía forma de mujer, voz de madre, aroma de jazmín y café. Y yo apenas comenzaba a entender que había entrado en un mundo ajeno. Uno donde el silencio tenía peso y el fuego, aunque no se viera, ya estaba encendido. No sé en qué momento empezó a volverse rutina. Tal vez fue ese domingo en que coincidimos en la cocina preparando arepas. Julián había salido temprano con su novia y la casa estaba en un raro silencio, como si supiera lo que se avecinaba. Valeria ya tenía la masa lista, y sin preguntar, me ofreció ayudarle a asarlas. Me dio una espátula, me mostró la temperatura justa de la plancha, y ahí estábamos, hombro con hombro, girando arepas mientras el olor a maíz se mezclaba con el del café. ¿Siempre cocinas tan bien?, le pregunté. Sonrió sin mirarme. Solo cuando tengo con quién compartirlo. Desde entonces, los momentos con ella empezaron a multiplicarse. Pequeños, casi insignificantes, pero con una intensidad que no se podía nombrar. En las tardes, mientras Julián estaba en la universidad, Valeria me pedía ayuda con cosas mínimas, alcanzar un frasco alto, mover una mesa o cambiar una bombilla del corredor. Una tarde, mientras yo sostenía la escalera,
ella me observaba desde abajo con los brazos cruzados y una media sonrisa. Cuando bajé, nuestras miradas se encontraron. No dijo nada, pero tampoco tuvo que hacerlo. En otra ocasión me mostró uno de sus antiguos proyectos de diseño, revistas con fotos de interiores amplios, cálidos, con luz natural. Me explicó cómo usaba la madera y las fibras para darle alma a un espacio. Yo le enseñé mi cámara, algunas fotos que había tomado en Bogotá, vendedores en la calle, una pareja de ancianos abrazados, una niña bailando bajo la lluvia. Tus fotos hacen que uno sienta cosas, dijo. Yo solo atiné a decir gracias, aunque en realidad sentí que me estaba desnudando sin tocarme. Un día gris, de esos en los que Medellín parece confundida entre montaña y niebla, salí al patio y me encontró empapado. Ella rió y me alcanzó una ruana de lana gruesa. Me la puso sobre los hombros como si lo hiciera con su hijo. Pero cuando nuestras manos se rozaron, no hubo gesto maternal. Solo un leve temblor que ambos fingimos no notar. Desde entonces, no quise devolverle la ruana. Las noches empezaron a cambiar. Ya no me costaba dormir por el colchón nuevo o el canto de los grillos. Me costaba porque pensaba en ella. En cómo se le veían los pies descalzos sobre el mármol frío. En cómo pasaba las hojas del libro que leía en la sala. En cómo, sin querer, yo empecé a buscar excusas para estar cerca. Y peor aún, en cómo ella parecía dejarme. Un martes cualquiera, mientras editaba fotos en el computador, sentí su presencia detrás. No escuché pasos. Solo un susurro, esa soy yo. Había abierto una carpeta donde, sin darme cuenta, había empezado a guardar imágenes suyas. No retratos directos, sino fragmentos, sus manos amasando masa, su silueta en contraluz, una taza sostenida en el aire, sus dedos recogiendo cilantro fresco. En vez de incomodarse, se inclinó sobre mi hombro y observó en silencio. Me veo distinta, dijo. Te ves como te veo yo, respondí, sin pensarlo. Hubo un silencio largo. No incómodo, sino denso. Como si el aire entre nosotros tuviera más peso. Esa noche, salí al jardín con la excusa de tomar fotos nocturnas. Pero lo que hice fue esperar. Esperar a verla pasar, a escuchar sus pasos. Y cuando la vi en la sombra del pasillo, mirándome desde la puerta del cuarto de huéspedes, sentí que ya no había vuelta atrás. No dijo una palabra. Solo se quedó ahí, quieta, con una expresión que no supe descifrar del todo. Pero algo en sus ojos decía más que cualquier frase. Esa noche, ella me vio dormir. Y yo, aunque fingí estar profundamente dormido, lo supe. Lo sentí. Porque cuando uno empieza a compartir los detalles, ya no hay regreso posible. Ya no es solo una casa ajena. Es un terreno compartido. Y cada gesto, cada roce, cada silencio, se vuelve promesa. Esa noche soñé con Valeria. No fue un sueño de esos evidentes, donde todo se desborda. No. Fue más sutil. Ella estaba en la cocina, con la luz cálida de la lámpara colgante iluminándole el rostro. No hablaba. Me miraba. Y yo también la miraba, como si ese silencio fuera lo único necesario. No hubo besos, no hubo roces. Pero desperté con la certeza de haber estado demasiado cerca. A la mañana siguiente, al encontrarla en la cocina preparando café, me dijo sin levantar la mirada, «¿Dormiste bien, cierto?» Te noté más tranquilo. Asentí, sin saber cómo responder. No podía decirle que la había soñado con esa intensidad que deja marca. Ese domingo, Julián se fue temprano a una finca con su novia. Valeria y yo quedamos solos en la casa. La soledad tenía un sonido nuevo, el hervor del agua, los cubiertos sobre la mesa, el crujido de la silla de madera cuando ella se sentó frente a mí. Preparó bandeja paisa. Dijo que le parecía injusto que me fuera de Medellín sin probar una hecha por ella. Serví el vino, un tinto suave, chileno, con olor a ciruelas. Y así, entre frijoles, risas y trozos de chicharrón crujiente, la tarde empezó a doblarse sobre sí misma. Hablamos como si lleváramos años compartiendo sobremesas. Ella me contó de sus años sola, de cómo diseñar casas para otros no llenaba los vacíos propios. Yo le hablé de mi papá, de mi cámara, de lo solo que se siente a veces el oficio de mirar. En un momento, mientras reía por una historia que le contaba, una gota de salsa quedó en la comisura de su labio. Sin pensarlo, extendí la mano y la limpié con el dedo. Fue rápido, casi instintivo. Pero cuando nuestros ojos se cruzaron después de ese gesto, el mundo se detuvo un instante. Ella no dijo nada. Yo tampoco. Pero el aire cambió. Luego,
puso un disco viejo. En el tocadiscos comenzó a sonar Alfonsina y el mar, y la melodía llenó cada rincón de la casa con una melancolía hermosa. Me gusta que entiendas los silencios, me dijo. Y en ese momento, sentí que ningún idioma podría expresar lo que nos pasaba mejor que el silencio compartido entre dos almas a punto de tocarse. Cuando la tarde cayó del todo y se hizo hora de retirarse, ella me abrazó. Fue un abrazo lento, cálido, sin prisa. Como si no quisiera soltarme. Como si temiera que al hacerlo, algo se perdiera. Esa noche, en mi habitación, me senté a escribir en mi cuaderno. La frase salió sola, sin esfuerzo, como si ya viviera dentro de mí desde antes. Si esto no es un beso, ¿qué lo es? Porque hay miradas que se besan. Gestos que acarician más que una mano. Y silencios que arden más que una palabra maldicha. Y yo ya no era el mismo. Ni ella lo era. Pero ninguno se atrevía aún a cruzar la línea. Porque a veces el deseo no grita, susurra. Espera. Se disfraza de ternura. Lo cierto es que, esa noche, dormí como si alguien me hubiera desordenado por dentro. Y al mismo tiempo, como si todo, por fin, comenzara a encontrar su lugar. Julián anunció el viaje sin rodeos. Se iría a Guatapé con su novia por el fin de semana. 2 días. Cuídame mi mamá, dijo entre risas, sin notar cómo me temblaba el estómago con esa frase. La casa quedó en silencio desde la primera noche. No el silencio incómodo, sino ese que se acomoda en los muebles, que respira junto a uno. Valeria me dijo que haría algo sencillo para cenar. No da pereza cocinar si alguien lo va a disfrutar. Preparó una pasta con albahaca fresca y sirvió vino chileno que había guardado, para una noche especial. Nunca pregunté por qué eligió esa. Durante la comida hablamos poco, pero todo se dijo. Sus ojos bajaban a su copa, luego volvían a mí. Las risas eran más suaves, como si no quisieran despertar lo que ya estaba a punto de abrir los ojos entre nosotros. Después vino la tormenta. El cielo se quebró en un rugido seco y la luz se fue como asustada. Valeria caminó por la casa encendiendo velas. Nos tocó a la antigua, dijo, sonriendo con una naturalidad que me desarmó. El vino en su copa brillaba con las llamas. Sus sombras bailaban en las paredes. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro, con las piernas cruzadas. Le mostré fotos viejas en mi celular, imágenes de pueblos, de rostros, de cosas que uno solo ve cuando camina despacio. Ella las miraba como si cada foto le contara algo que no sabía de mí. ¿Sabes mirar?, dijo. No todos saben. La luz tenue hizo lo demás. La intimidad se sentía como un animal pequeño, tembloroso, entre nosotros. No se movía, no hacía ruido, pero estaba ahí. Presente. Valeria se acomodó un mechón detrás de la oreja, y yo, sin pensarlo, le toqué la mejilla con la yema de los dedos. No fue brusco. Fue apenas un roce. Pero ella cerró los ojos. Entonces ocurrió. El beso fue lento. No hubo urgencia ni fuego descontrolado. Fue como si nuestras bocas se reconocieran de antes, como si el silencio que habíamos compartido durante semanas necesitara hablar, al fin, en su propio idioma. No duró mucho. Pero no hizo falta. Nos separamos. No con culpa, sino con una especie de reverencia. Ella se quedó en silencio, con la mirada fija en la ventana donde la lluvia repiqueteaba. Esto no debería pasar, murmuró. Ya pasó, dije yo. Y no me arrepiento. No se defendió, ni argumentó. Solo me miró. Larga, profunda, como si quisiera aprenderse mi rostro. Se levantó despacio y dijo, no es que seas joven. Es que tú me ves. Yo le respondí sin pensar, y tú me escuchas. Ella asintió con los ojos. No con la cabeza. Como quien acepta una verdad que le duele, pero que no puede negar. Esa noche no dormimos juntos. Cada uno se retiró a su cuarto. Pero ninguno durmió. La casa, por primera vez, parecía contener la respiración. Como si supiera que algo se había quebrado suavemente. El deseo estaba ahí. Vivo. Pero no se consumió. No aún. Lo más difícil no fue lo que hicimos. Fue lo que no hicimos. Y sin embargo, todo cambió. Desde esa noche, todo tuvo otro peso. Lo cotidiano dejó de ser inocente. El desayuno, las risas cortas en el corredor, incluso el roce accidental al pasar junto a ella en la cocina. Ya nada era, sin querer. Empezó como un juego de miradas.
Un segundo más de lo necesario. Un gesto que parecía casual pero no lo era. Valeria ya no me decía, Mateo, sino mijo, con una dulzura nueva, cargada de algo que solo nosotros entendíamos. Los mensajes también cambiaron. Ya no eran simples recordatorios o agradecimientos. Eran pequeños hilos secretos entre los dos. ¿Ya desayunaste, mijo? ¿Puedes venir un momentico al cuarto? Cada uno de esos textos era una invitación disfrazada. Un puente entre su mundo y el mío. Nos encontrábamos en los lugares más improbables, en la lavandería mientras la lavadora giraba como si no pasara nada, en el patio, entre las plantas húmedas por el rocío, en el baño de visitas, donde una excusa bastaba para acercarnos sin que nadie pudiera sospechar. Nunca fue escandaloso. Todo era velado. Íntimo. Como si cada beso furtivo, cada caricia rápida, llevara la promesa de algo más grande que no se podía nombrar. Una tarde, mientras editaba fotos en la sala, Valeria se acercó por detrás y deslizó sus dedos por mi cuello, despacio, como si afinara un instrumento. No hubo palabras al principio. Solo el sonido del clic del mouse. Eres tan joven que a veces me asusta, dijo al fin. Y tú tan viva que me encendés, le respondí, casi en susurro. Ella sonrió. No con la boca, sino con los ojos. Como si mi respuesta la hubiera liberado de algo. Decidí que quería retratarla. Salimos al jardín, y la luz de la tarde era perfecta, filtrada entre las hojas, cálida, envolvente. Le pedí que no posara. Que solo fuera ella. La capturé riendo, recogiendo flores, mirando al cielo como si recordara otra vida. Fue la primera vez que la vi así. No como madre, no como mujer mayor, no como figura imposible. Sino como alguien hermoso, entero, que se dejaba ver sin miedo. Después, mientras revisábamos las fotos juntos, ella dijo, hace años no me sentía linda. Gracias por esto. Yo le toqué la mano, sin urgencia. Solo dejándola ahí. Firme. Pero no todo era suave. Una tarde, una vecina pasó por el frente y se quedó mirando más de la cuenta. Luego, al otro día, hizo un comentario al pasar. El huésped se ve muy cómodo, ¿cierto? Valeria rió, elegante, como si no le afectara. Pero después de eso, empezamos a cuidarnos más. Menos miradas largas frente a otros. Más cautela con los gestos. La casa era grande, pero no lo suficiente para guardar un secreto sin grietas. Esa noche, mientras ella doblaba ropa en su cuarto, entré sin tocar. Cerré la puerta detrás. Nos quedamos mirándonos, sin movernos. El deseo era evidente. Pero había algo más fuerte aún, el miedo a que todo se rompiera. Ella me acarició la cara, con ternura, con lentitud. Sus dedos bajaron por mi pecho, deteniéndose en mi abdomen. Yo tomé su mano. Y en vez de avanzar, me acerqué a su oído y le dije. No quiero que esto se acabe por apurarnos. Ella cerró los ojos y murmuró, no quiero que esto se rompa. Esa noche dormimos cada uno en su cama. Pero en la madrugada, ambos despertamos al mismo tiempo. Lo supe porque recibí un mensaje suyo. ¿Estás despierto? Respondí de inmediato. Desde que me fui de tu cuarto. La rutina ya no era rutina. Era un baile entre lo prohibido y lo inevitable. Y sabíamos que, en algún momento, alguien iba a mirar demasiado de cerca. Pero mientras tanto, bailábamos. Julián empezó a notarlo. No fue de golpe, ni con escenas dramáticas. Fue con preguntas disfrazadas de comentario casual. Mi mamá anda, rara, dijo una tarde. Como si estuviera pensando en otra cosa todo el tiempo. Yo me limité a encoger los hombros. Será el trabajo. Él asintió, pero su mirada no estaba convencida. Empezó a pasar más tiempo en casa, más pendiente, como si algo le zumbara en el oído sin entender qué era. Valeria y yo lo sentimos de inmediato. Los espacios que antes eran nuestros, la cocina al atardecer, el patio al mediodía, incluso el pasillo al subir las escaleras, se llenaron de precaución. Las miradas se hicieron más breves, las manos más tímidas. El fuego seguía ahí, pero ahora ardía con miedo. Una noche, Julián me miró fijo durante la cena. Ustedes han hablado mucho últimamente. Me tomó por sorpresa. ¿Con tu mamá? Pues lo normal, respondí, bajando la vista al plato. Es que a veces siento como si ustedes tuvieran un secreto. No supe qué decir. ¿Por qué lo teníamos? Después de esa noche,
La distancia se hizo costumbre. Los mensajes se volvieron más escasos. Las excusas para vernos, más difíciles de encontrar. Pero el deseo no disminuyó. Al contrario. La ausencia lo hacía más agudo. Un jueves cualquiera, mientras llovía, recibí un mensaje inesperado, la dirección de un hotel boutique en Laureles. Una palabra acompañaba la ubicación, hoy. Fui sin pensarlo. La habitación era cálida, decorada con muebles de madera clara y cortinas gruesas que aislaban todo. Al verla ahí, esperándome con esa mezcla de nervios y decisión, no dije nada. Solo la abracé, como si hubieran pasado meses sin tocarla. No hubo torpeza. No hubo culpa. Solo un cuerpo reconociendo al otro como refugio. Nos quitamos la ropa sin apuro. No hubo prisas. Todo era mirarse, saberse, memorizar cada gesto. El mundo se detuvo por unas horas. Afuera llovía, pero adentro era un verano suspendido. Después, en silencio, ella lloró. No quiero perder a mi hijo, murmuró. Ni a ti. Yo no supe cómo responder a eso. Porque yo tampoco quería perderla. Pero el equilibrio era frágil. Y lo sabíamos. Propuse que me fuera pronto. Que buscara otro lugar, así evitábamos sospechas. Ella no respondió de inmediato. Solo asintió, con los ojos aún húmedos. En los días siguientes, la decisión se volvió irreversible. Ella me evitaba sin querer. Yo la buscaba sin poder. Una mañana, sin aviso, empecé a empacar. Las paredes del cuarto que había sido mío se veían más vacías de lo que debería. Guardé la ruana que aún olía a ella, algunas fotos, mis libretas. Cuando salí al corredor con la maleta lista, Valeria estaba de pie junto al umbral, como si supiera que ese momento iba a llegar sin que yo dijera nada. No se acercó. No habló. Solo me miró, con una tristeza que no se explica con palabras. Y así, en silencio, me fui de esa casa. Pero algo de mí se quedó en ella. En el olor a café por las mañanas. En las plantas húmedas del patio. En los espacios vacíos que alguna vez compartimos. Y en su mirada, esa mirada que me perseguiría mucho después. Me mudé a un pequeño estudio en el poblado. Nada del otro mundo, una cama, un escritorio junto a la ventana y espacio suficiente para mis cámaras y mis silencios. Estaba lejos de Envigado, pero no tanto como para dejar de pensar en ella. Al principio fue difícil. Todo me la recordaba. El olor de ciertos jabones en la ducha, una canción de bolero que sonó en una tienda, incluso el silencio de la tarde, ese que habíamos aprendido a compartir. Las primeras noches no dormí. Releía mensajes que ya no podía responder. Veía las fotos que le había tomado en el jardín y me detenía en detalles mínimos, la curva de su risa, la manera en que sostenía una flor, la luz en su cuello. Ella no me escribió. Yo tampoco lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que había cosas que no se resuelven escribiendo. Había una pausa necesaria. Un espacio para respirar. Julián nunca descubrió la verdad. Pero algo cambió en él. Se volvió más reservado, más serio. Tal vez el silencio entre su madre y yo le pesaba sin saber por qué. Ya no éramos los mismos. Ninguno de los tres. Valeria, según supe, volvió a su rutina. A sus diseños, sus plantas, sus tazas de café. Me la imaginaba en la cocina, escuchando jazz colombiano, con la mirada perdida en el jardín. Tal vez pensaba en mí. Tal vez no. Pero yo sí pensaba en ella. Todo el tiempo. Pasaron 3 meses así. 3 meses en los que no dejamos de ser lo que habíamos sido, aunque nadie lo viera. Un día recibí una invitación para exponer mis fotografías en una galería pequeña del centro. Era mi primera muestra individual. Preparé todo con cuidado. Elegí con calma las imágenes, rostros, calles, silencios. Pero también incluí algunas de Valeria. No sus retratos directos, sino sus fragmentos, una mano entre las hojas, la luz en su espalda, su risa fuera de foco. La noche de la inauguración llegó con nervios, vino barato y palabras amables de desconocidos. La galería se llenó más de lo que esperaba. Agradecí sin entusiasmo. Había algo que faltaba. Algo, o alguien, que no llegaba. Hasta que la vi. Estaba de pie al fondo, entre 2 cuadros. Vestía sencillo, una blusa color crema, jeans oscuros, sin maquillaje. Su cabello suelto, con algunas ondas que caían sobre sus hombros.
Me miraba sin urgencia, sin vergüenza. Me acerqué, sin prisa. No me he olvidado de ti, dije. Ella sonrió, suave, como si esa frase la hubiera estado esperando. Ni yo de ti, respondió. No hubo abrazo, ni beso. Solo un instante largo, con los ojos cruzados en el aire, diciéndonos todo sin decir nada. Después salimos a caminar. Era una calle empedrada, con faroles antiguos y árboles que dejaban caer sus hojas como suspiros. No nos tocamos. Ni una vez. Pero el silencio entre nosotros no era vacío, era presencia. Era el eco de algo que habíamos sido y que, en cierto modo, seguíamos siendo. Al pasar frente a una panadería, el olor a pan caliente nos hizo detenernos. Ella dijo, siempre me gustó cómo olía el pan a esta hora. Yo no contesté. Solo observé cómo cerraba los ojos un instante, como si respirara más que el aroma, el recuerdo. Seguimos caminando. A paso lento. Sin destino. Como si supiéramos que el amor no siempre necesita un final ruidoso para seguir existiendo. Porque hay historias que no se apagan. Solo se transforman. Y lo nuestro, ese fuego entre silencios, seguiría ardiendo, aunque ya no nos quemara.